la sesión. Sí. Nos hemos convocado con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por acuerdo de los comités de esta fecha, de remitir por una semana el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que tiene por objeto perfeccionar los textos legales que indica con la finalidad de promover la inversión en nuestro país, a las comisiones de Economía y Medio Ambiente y Bienes Nacionales unidas, para que se pronuncien sobre los siguientes temas: centrales eléctricas, pertinencia, caducidad y Dirección General de Aguas. Señor secretario, tiene la palabra para que haga una relación y posteriormente le vamos a dar la palabra al señor ministro de Economía. Gracias, señor presidente. Antes que eso, pidamos que puedan entrar los asesores. En lo pertinente, presidente, señores parlamentarios, ministros, en sesión del 9 de octubre pasado, los comités acordaron remitir el proyecto por una semana a las comisiones de Economía y de Medio Ambiente unidas, con la finalidad de emitir un informe complementario. Y como usted bien señaló, los temas a pronunciarse son centrales eléctricas, pertinencia y caducidad, todas consideradas en el artículo primero, distintos numerales, y también respecto de las modificaciones a la Dirección General de Aguas, que está en el artículo 5 del proyecto de ley. El proyecto tiene suma urgencia, de la cual se dio cuenta el 8 de octubre del 2019, y para trabajar hemos puesto a disposición de los señores parlamentarios en respectivo tablet el último informe con el que está a disposición de todos los parlamentarios y con el cual se iba a trabajar en la sala de sesiones, porque ahí constan los acuerdos de la Comisión de Economía, de la discusión particular, lo mismo de la Comisión de Medio Ambiente y también el informe de la Comisión de Hacienda, que hizo un giro respecto de estas materias. Eso. Le ofrezco la palabra al señor ministro de Economía. Presidente, senadoras, senadores, yo creo que no es necesario que ahonde en la importancia de este proyecto, que lo que pretende es acelerar la inversión. La inversión en Chile está creciendo algo más del 4% por año, lo cual es claramente insuficiente. Y se planea incluso que siga creciendo a ese ritmo de aquí al 2021, de acuerdo al último informe del Banco Central. Eso nos mantiene en una tasa de inversión del orden de 21% del producto, lo cual es claramente insuficiente si uno quiere volver a crecer, por ejemplo, el 3,5% o 4%. Estamos debajo de lo necesario como tasa de crecimiento potencial. De manera que el diagnóstico es crítico respecto a el dinamismo que tiene hoy la inversión, y es crítico también respecto del ambiente regulatorio que de alguna manera condiciona esa inversión. Por ejemplo, acaba de salir el informe de competitividad, que hace un ranking de la competitividad entre 140 países, y ante la pregunta, esta es una pregunta que se hace a inversionistas, a empresarios, sobre el nivel de obstáculos percibidos para las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública. Esa es la pregunta. Nosotros quedamos con el número 77 de un ranking de 140. Nos ponen puntaje, y los puntajes van de 1 a 7, o sea, es equivalente a una nota de colegio, por así decirlo, y nosotros tenemos una nota 3,4. De manera que claramente nosotros tenemos una estructura regulatoria que está siendo percibida por quienes son llamados a desarrollar los proyectos como un inconveniente. Eso también se refrenda por el informe de la OCDE, que al analizar la complejidad de los procedimientos regulatorios en todos los países de la OCDE, lista a Chile como el con los más altos, con la mayor complejidad. De manera que por eso es que estamos trabajando en distintas iniciativas, una de las cuales es este proyecto Proinversión, que contiene una lista larga de cambios destinados no a hacer ningún cambio de fondo, sino que simplemente a simplificar procedimientos para lograr que los proyectos de inversión puedan aprobarse en forma más eficiente y por esa vía entonces ir resolviendo este problema.
Y como es sabido, ese proyecto ha avanzado, excepto estos 4 indicaciones o estos 4 temas que mencionaba el presidente y el secretario, que son los que han causado alguna controversia. Y yo quiero brevemente referirme a ellos. El primero de los temas es aquel que se refiere a excluir la obligación que hoy día existe a toda central eléctrica térmica de sobre 3 megas a pasar por el sistema de evaluación ambiental. Y dejar esa restricción, como se hace en el resto de los proyectos cuya tipología está señalada en la ley de base de medio ambiente, dejar eso en un reglamento, y que un reglamento, dependiendo del tipo de generación que se trate, defina cuáles son los límites en términos de capacidad de generación que conviene que pasen por evaluación ambiental y cuáles no. Esto se refiere a toda la generación también eólica y solar. Entonces, la característica que tiene la norma actual es que obliga a todos estos proyectos de más de 3 megas a ir a evaluación ambiental. La percepción que tiene el sistema de evaluación ambiental es que esto produce un taco de proyectos que son, digamos, innecesarios que pasen por ese procedimientos si son proyectos chicos y perfectamente esto podría administrarse directamente en un reglamento que estableciera que ciertamente una central a carbón, por ejemplo, sí pase por evaluación ambiental de todas maneras, mientras que otras hacen ahora. Entonces, ese es un tema que hemos presentado y que estamos trayendo de vuelta, digamos, a esta comisión conjunta. El segundo tiene que ver con el tema de las pertinencias. Las pertinencias es un mecanismo que existe mediante el cual se le consulta al sistema de evaluación ambiental si es pertinente ingresar un determinado proyecto a evaluación ambiental o un determinado cambio de un proyecto a evaluación ambiental. Esto hoy día ocurre, se utiliza intensamente y significa una carga de trabajo también bastante importante para el sistema de evaluación ambiental. En la práctica, sin embargo, la respuesta a esa pertinencia no es vinculante desde el punto de vista de la ley y, en consecuencia, aquel que, haciendo caso a un dictamen de pertinencia, por ejemplo, no somete una modificación de su proyecto a la resolución de calificación ambiental, queda igualmente expuesto al día de mañana a que se le impongan multas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, lo que hace este proyecto al darle carácter legal a la pertinencia es establecer que aquel que de buena fe, sin, digamos, engaño ni dolo, por cierto, logra una pertinencia, queda exento de una eventual multa en caso de incumplimiento, sin perjuicio de que, desde luego, la superintendencia y los tribunales pueden revisar esas pertinencias y hacer, digamos, las modificaciones que se estime conveniente. Entonces, simplemente lo que ampara es aquel que solicitó la pertinencia y que de buena fe jugó de acuerdo a la respuesta que se le dio en esa ocasión. La tercera modificación es aquella que dice relación con el plazo de caducidad de las resoluciones de calificación ambiental. Hoy en día las resoluciones de calificación ambiental duran 5 años si es que la obra no se ha iniciado. O sea, a los 5 años que la obra no se ha iniciado, caducan. Desgraciadamente, muchos de estos procesos se judicializan y eso hace que el plazo de los 5 años, durante ese plazo muchas veces las obras no puedan iniciarse. Entonces, lo que planteamos nosotros en nuestra versión inicial es que simplemente se detuviera el conteo de los 5 años mientras la obra esté detenida por este tipo de razones, y está especificado en el proyecto exactamente cómo. Se nos objetó en un punto que nos parece a nosotros razonable, que es que podían en el intertanto cambiar mucho las condiciones medioambientales que habían sido tenidas en cuenta cuando se otorgó el permiso.
Entonces, lo que estamos planteando en la indicación que traemos es que la suspensión dure un máximo de 3 años. Vale decir que si hay razones, digamos, si hay un dictamen judicial que impide que la obra se inicie, el periodo en el cual puede estar, digamos, no contarse en el periodo de los 5 años es solamente 3 años, ¿no? De manera que, exacto, al final la suma llega a 8, ¿no? El caso que se emplee los 3 años completos, ¿no? Obviamente ese es un caso más bien excepcional, ¿no? Y de esa manera se hace cargo esta fórmula del tema real que existe hoy día, que muchos titulares de proyectos con RCA aprobada no pueden iniciar el proyecto y entre medio entonces se les vence la RCA. Y finalmente está el tema que yo creo que más controversia ha provocado, que es el de la DGA, donde lo que nosotros estamos proponiendo es algo que nace de todas las evaluaciones que hemos hecho, tanto en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección General de Aguas, como en el Ministerio de Economía, respecto de una de las razones importantes por las cuales se atrasan los proyectos de inversión en Chile, que es la lentitud del proceso de autorización de las obras que intervienen cauces en ríos y demás acuíferos. Esas intervenciones, de acuerdo al estudio de la Comisión Nacional de Productividad, están durando 4 años. Esto es 8 veces el plazo, el tiempo legal que la norma hoy día les establece para esos permisos. La Comisión Nacional de Productividad directamente recomienda el uso de revisores externos en su último informe sobre la materia y pone como ejemplo el caso de la Superintendencia de Electricidad, la SEC, en que da cuenta ahí de que gracias a estos revisores externos se rebajaron los plazos de aprobación, en ese caso, en 35%. Entonces, es una medida importante que permite acortar plazos y que, como digo, ha sido planteada por la Comisión Nacional de Productividad y calza plenamente con la evaluación que nosotros hemos hecho de la demora que hoy se produce en esto. La indicación que es decir, el texto que nosotros propusimos y que es el que generó más controversia, hacía alusión tanto a las obras que se construyan en los cauces, o, digamos, las obras mayores y menores de carácter hidráulico, como el uso de revisores externos para las inspecciones que se hacen por parte de la DGA cuando se van a otorgar derechos de agua. Lo que traemos hoy día, como eso fue, digamos, interpretado como un cambio muy radical, lo que traemos hoy día es reducir el uso de revisores externos solamente a los permisos sobre obras hidráulicas, que es lo que hoy día se está empleando de acuerdo a una resolución vigente del año 2016, en el cual se autoriza el uso de revisores externos para estos propósitos, pero en condiciones distintas a lo que nosotros estamos planteando en el proyecto. Y para esos efectos, Presidenta, me gustaría, por su intermedio, pedirle al director Oscar Criti de la DGA que explique cómo opera esto hoy día para que ustedes puedan tener en claro cuál es la naturaleza del cambio que estamos haciendo, que es bastante menos drástico de lo que parece de otro modo una vez como que se compara cómo opera hoy día esta materia. Presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, en la Dirección General de Agua, uno de los trabajos grandes que tenemos son todas las solicitudes que hice en relación con el ejercicio de los derechos de agua. Para tener una idea, el año 2019 nosotros comenzamos el año con 10.261 solicitudes, varias, y que por la dotación y por las dificultades a veces de las mismas solicitudes, los plazos son bastante largos. En promedio, todas las solicitudes 3 años, en el caso de las obras mayores que señalaba el ministro, algo más de 4 años. A la DGA, ¿qué le corresponde ante estas solicitudes?
hacer informes técnicos que respalden las resoluciones y también, en algunos casos, las visitas oculares en el lugar específico donde se solicita. Cuando se hace una visita ocular, es básicamente un funcionario que deja su gabinete y tiene que salir a terreno con un chofer, una camioneta y el mismo, y eso multiplicado por la gran cantidad de solicitudes que tenemos, es un esfuerzo grande para la Dirección General de Agua. Dentro de los informes que emitimos, especialmente complejos son los que tienen que ver con obras mayores, en que básicamente está la revisión de memorias, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y otros criterios definidos en cada uno de los proyectos. Después tenemos que hacer observaciones, a veces son observaciones respecto a los criterios de cálculo, si hay riesgos no considerados, y una vez hecho ese trabajo se puede aprobar la construcción, se aprueba el proyecto y puede comenzar la construcción. Y luego viene la recepción de estas obras, que también es básicamente revisar que lo que se realizó se ajusta a lo que se aprobó en el proyecto inicial. Y a veces esto también requiere mejoras o indicaciones de mejora a la infraestructura antes que pueda comenzar a funcionar. O sea, es un trabajo bien complejo en lo que se refiere a obras mayores y con alto impacto en términos de inversión. Para que tengan ustedes una idea, el año 2018 la Dirección General de Agua aprobó 50 proyectos de obras mayores por 22.000 millones de dólares. El 2019 comenzamos con un stock de 334 proyectos o proyectos de obras mayores, de los cuales un subconjunto, 66 son nuevas obras que van a comenzar, en lo otro están recepciones y aprobaciones, pero especialmente significativo dentro de ellos son 66 que tienen un valor de aproximadamente 10.344 millones de dólares. Y esperamos recibir otros 15 nuevos proyectos, otros 1.500 millones de dólares. Entonces, el que la DGA se atrase en esto tiene un impacto muy significativo en la inversión y en todos estos proyectos que tienen complejidad alta y una magnitud en términos de inversión también muy relevante. ¿Qué hemos hecho para tratar de ir mejorando en esto? Bueno, en el caso de las solicitudes de nuevos derechos, que también son relevantes, porque ahí a veces los montos de inversión no son tan altos, pero implican a mucha gente, muchos agricultores, sistemas de agua potable rural, etcétera. Hemos desarrollado un sistema online para que la gente pueda comenzar a solicitar los que quieran sus derechos desde un computador sin tener que ir a las regiones o a las oficinas regionales. Eso está agilizando. También la planta para obras mayores es muy reducida y hemos logrado una aprobación de la Dirección de Presupuesto para incrementar en 15 funcionarios la dotación para justamente estas solicitudes y con especial énfasis o foco en obras mayores y modificaciones de boca toma. Por tanto, se ha reconocido también de parte del Estado la importancia de fortalecer el trabajo que hacemos en este tema. Y luego está la propuesta que aquí se plantea de complementar todos estos esfuerzos con los peritos externos. Esto tiene cierto arraigo ya de la Dirección General de Agua, porque la Dirección General de Agua viene durante varios años ya contratando una consultora externa justamente para poder generar los informes técnicos que la Dirección General de Agua necesita para resolver. Ahora, nuestra evaluación de esta consultora externa no es del todo buena, porque esta consultora externa no tiene ninguna responsabilidad penal respecto a sus informes. Y por tanto, los informes no son siempre la calidad que esperásemos y finalmente se convierte en un insumo, pero al final de cuentas el funcionario tiene que revisar casi completamente todo el proyecto y no estamos avanzando. De ahí entonces que, como un avance en esta materia, es que se planteó esto de los peritos externos. Y una de las cosas que se establece explícitamente es que estos peritos externos estén sujetos a responsabilidades penales de sus informes. Estos peritos externos se plantearon inicialmente para la elaboración de los informes y también para poder hacer las visitas oculares entiendo que la propuesta que se ha señalado, esas visitas oculares quedarían excluidas lo que tiene que ver con la constitución de nuevos derechos, pero podría ser un refuerzo para los otros proyectos que se sujetan a la Dirección General de Agua. Este proyecto de los peritos externos se ha presentado, se ha visto varias veces, se ha ido mejorando a lo largo de la discusión.
Por ejemplo, se estableció que los peritos tienen que estar definidos por la Dirección General de Agua, que quien lo solicita, la Dirección General de Agua lo asigna en forma aleatoria, por tanto no es alguien que elija un perito, sino que solo solicita y que es designado en forma aleatoria. El pago no lo hace directamente el interesado, sino que se hace a través de la Dirección General de Agua. También ha despertado cierta duda qué pueda pasar con aquellos que no puedan pagar, y la respuesta es bastante clara, porque en la medida que esto se pueda implementar, los funcionarios que contamos pueden focalizarse justamente en aquellos proyectos en que los interesados o deciden no pagar o no tienen los medios para hacerlo. Y finalmente, en algunos de los momentos se planteó hacer esto revisable en cierto periodo de tiempo para ver cómo es la experiencia que se ha logrado con estos peritos externos. Para nosotros, como Dirección General de Agua, sería muy importante lograr la aprobación de esta medida con los cambios que se han ido desarrollando, porque vendría a reforzar el trabajo que ya estamos haciendo con lo que señalaba de los sistemas en línea, el reforzamiento de la planta que estamos haciendo, para poder responder en periodos mucho más cortos a estas solicitudes de autorización. Eso sería, presidente, ministro. Presidente, nosotros hemos repartido las copias de las 4 indicaciones que estamos sometiendo a discusión. Son las 3 más la 4 que ya estaba, que es la relativa a las centrales eléctricas. Eso. Sorpresa la palabra. Senador Arboe. Gracias, presidente. A ver, dar la bienvenida al ministro, a su equipo, al director de la DGA. Un par de preguntas. Se nos ha planteado acá la necesidad de acelerar los procesos en materia de todos los procedimientos, solicitudes de aprobación de parte de la DGA. Y eso parece razonable. La pregunta es cómo hacemos esta aceleración de procesos. ¿Lo hacemos con la dotación pública o lo hacemos a través de la externalización? Para tomar esa decisión, lo primero es que tenemos que tener un diagnóstico respecto de dónde estamos atrasándonos. Porque una cosa son las inspecciones oculares y otra cosa muy distinta es la tramitación administrativa. Por lo menos mi experiencia en la DGA es que desde el punto de vista de tramitación administrativa, entre que sube y que baja desde el escritorio de uno y del otro, y que va al gabinete del ministro y que vuelve, la verdad es que, y como ocurre en muchas reparticiones públicas, tenemos un problema grave de falta de modernización del servicio. Es decir, la digitalización de los procesos, la creación de protocolos y de plazos, si no legalmente vinculantes, por lo menos que sean administrativamente vinculantes, creo que ayudan en ese sentido, y yo no veo ninguna propuesta en ese sentido. Entonces, para efecto de tomar una buena decisión, habría que objetivar un poquito la discusión. Primero, usted habló de 10.261 solicitudes ingresadas el año 2019, o sea, el inicio del 2019. Y habló de... El stock. El stock, ya. Habló de 3 años promedio en la tramitación y 4 años en las obras mayores. La pregunta 1 es, con la propuesta que se está planteando, ¿en cuánto tiempo baja la tramitación de las menores y las mayores? 2, ¿dónde se encuentran los principales demoras? ¿En las inspecciones? ¿En la fiscalización? ¿En la permisología propiamente tal? ¿En la tramitación administrativa? Porque puede ocurrir que estemos, en este caso, una propuesta de externalizar una parte del proceso que a lo mejor no signifique una disminución ostensible de los plazos de estas tramitaciones. Tercero, ¿cuál es la dotación actual de la DGA? Respecto a la dotación actual de la DGA, una vez determinado el número, es cuántos de los integrantes de la Dirección General de Agua se dedican o participan de estos procesos. ¿Cuántos hay por región? ¿Cuáles son las solicitudes o la división de las solicitudes por región para saber si es un tema que a lo mejor tenemos que reforzar en las regiones más que a nivel nacional? Y finalmente había o hubo en alguna oportunidad un proyecto de reforma de la DGA, que por lo demás todos los regantes y las juntas de vigilancia claman en Chile. ¿Qué pasó con ese proyecto? Porque ahí lo que se hacía es que se modificaba la estructura de la planta, las divisiones, los departamentos, los adecuaba a la nueva realidad.
La preocupación que algunos tenemos es que la oportunidad que tenemos para poder modernizar la DGA la perdamos sobre la base de decir, mire, ¿sabe qué? Como esta gente no es capaz de hacerlo y nos sale más barato externalizar, externalicemos. Ahí hay un punto que yo quisiera tener información para tomar una buena decisión basada más bien en evidencia y no equivocarnos. Eso es cierto. Muy parecido a la... Bueno, en primer lugar saludo al ministro, director general de Agua y, en fin, a todos los que nos acompañan y a los colegas de ambas comisiones. Y, bueno, en una línea bastante similar a lo que señalaba el senador Arboe. En la Comisión de Medio Ambiente esto lo vimos. Algunos de nosotros teníamos argumentos bastante similares en el siguiente sentido. Primero, yo estoy convencida que la Dirección General de Agua, soy una convencida que la Dirección General de Agua juega un rol fundamental, más que nunca, con el tema de la escasez hídrica que estamos viviendo. En que, entre otras cosas, le da un instrumento muy importante, que es una distribución más equitativa en una situación de escasez hídrica. Por ejemplo, caso del río Aconcagua, que lo sabe muy bien el director general de Agua, que lo hemos estado hablando, en el cual es complejo cuando la primera sección, que obviamente está con los grandes, no tiene mayor interés en dejar pasar, digamos, y permitir que vaya un poco más, una cantidad de horas hacia la segunda sección y pueda sobre todo llegar a la tercera y la cuarta. Eso demuestra la importancia que puede tener la Dirección General de Agua. Entonces lo quiero asociar a lo que decía el senador Arboe. En una situación de cambio climático, en una situación de gran escasez de lluvia, en una situación de severo estrés hídrico, como incluso está diciendo la Fundación Chile, y el cual Chile es muy vulnerable, evidentemente, se ha llegado a hablar de una situación severa, yo creo que la Dirección General de Agua cumple un rol sustantivo. Entonces, yo estoy exactamente en una línea contraria. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer a la Dirección General de Agua en todas sus atribuciones, como lo hicimos una ley que ya aprobamos el año pasado, que tiene mayor poder de fiscalización, que tiene, en fin, otros instrumentos, entre otros el que acabo de mencionar, la intervención en caso de no haya acuerdo entre las juntas de vigilancia, en el caso de, por ejemplo, en el caso, decíamos, de la cuenca del río Aconcagua. Bueno. Pero yo no creo que sea fortalecer a la Dirección General de Agua cuando lo que tenemos que hacer, lo que nos proponen aquí es contratar peritos externos. Yo creo que al revés, la línea debe ser fortalecer a la Dirección General de Agua, que se manifieste en el presupuesto, no solo la compra de vehículos, que yo entiendo que es importante, pero sino en el personal. Un personal que queramos tener de una vez por todas, entender que tenemos que tener funcionarios muy calificados, profesionales, más permanentes y respetar hasta cierto punto nuestros propios funcionarios y sus carreras, porque hacen un tremendo trabajo y a mí me parece que esto de contratar peritos externos es siempre un riesgo. Miren, no quiero ir más lejos, pero hemos topado, nosotros en la Comisión de Medio Ambiente vimos la situación del caso Nova Austral, pues. Nova Austral llegó a presentar información falsa a Cernapesca, orientada por determinados asesores que tenían que haber contratado. Entonces, a mí no me basta que me diga que va a ser responsable y que pecuniariamente va a responder no. Yo digo, ¿por qué tiene que ser esta línea? Y el argumento que nos entrega Economía, que yo entiendo que Economía tenga ese argumento, pero no puede ser el único que podemos tener. O sea, a mí no me parece legítimo que el gran argumento sea la cantidad de miles de millones de inversión que tenemos y cierta demora. ¿Por qué no miramos las cosas de una manera mucho más integral? La necesidad que tenemos como país, que las inversiones, por supuesto, florezcan, que los proyectos salgan adelante, que destrabemos cuando son efectivamente trabas más burocráticas de procedimiento, pero no empecemos con eso a ir rebajando ciertos estándares, porque yo les voy a decir que yo no creo que sea lo mismo el estándar de un perito externo, que ya sé que no es fiscalizar, es ir a terreno, eso lo tenemos claro, a lo que significa un funcionario que va a estar siempre el Código Penal presente, en estándares de probidad y en exigencias. A mí me da más garantía eso, porque además quiero que nosotros tengamos respeto por estas carreras funcionarias y por nuestros propios personal especializado. Y yo creo que no es una buena señal y tampoco creo que el mejor argumento sea justamente esto, porque es cierto que se está haciendo un esfuerzo, y lo hemos hablado en la Comisión de Recursos Hídricos, por modernizar a la Dirección General de Agua, y estamos todos contentos de lo importante que es. Evidentemente que necesitamos que la telemetría, digamos, sea total, los caudalímetros en su momento, pero también es cierto que estamos, y que es imprescindible, y que eso va a facilitar mucho. Pero también es cierto que no todo el mundo va a acceder a aquello, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Como sabemos que no todo el mundo
podrá pagar, aunque sea indirectamente, los peritos. Entonces, yo creo que a mí, por lo menos, en la Comisión de Medio Ambiente esto lo vimos bastante en detalle y al menos una mayoría de nosotros en su momento no estuvimos de acuerdo con esto. No creo que el cambio nos esté ayudando, porque creo que se mantiene la misma línea, que es en el fondo contratar peritos externos y darle un plazo de 8 años. El tema no es, en realidad, esos 8 años, que desde luego son las decisiones que se van a tomar y la garantía que las decisiones que se tomen sean con la mirada integral de país, sea con la armonía que tiene que haber entre un proyecto de inversión y el cuidado del medio ambiente. Particularmente si estamos hablando de recursos hídricos, sabemos la escasez, sabemos que además este es un mercado, digamos las cosas, por lo menos yo las quiero decir aquí con claridad, o sea, yo creo que este es un mercado que se impuso, digamos, en un modelo del Código de Agua, que es un mercado además bastante especulativo, que es un mercado que ha significado bastante concentración de derecho a aprovechamiento, que no todo el mundo accede incluso al agua potable como un derecho fundamental y por lo tanto, por lo menos yo soy bastante crítica y creo que ojalá avancemos en la modificación del Código de Agua. Y ni siquiera hemos logrado, espero que también lo hagamos, poner a nivel de rango constitucional, incluso garantizar el agua, porque lo que uno ve, desgraciadamente, y yo lo vivo con toda la fuerza del mundo en Petorca. O sea, francamente cuesta entender que nosotros podamos ver que se sigan y se sigan y se sigan generando, digamos, empresas agrícolas que siembran y siembran y siembran y resulta que tenemos a los pies de esos cerros la gente que no accede al agua. Entonces necesitamos una Dirección General de Agua que tenga y una política de este país, con una mirada del recurso hídrico, que ayer tuvimos, por lo menos fue la primera reunión que yo asistí de la mesa, y nos expusieron 2 trabajos, y los 2 coincidentes, estaba el director general de Agua, por supuesto, y los 2 coincidentes en que va a haber menos precipitaciones. Esto es una tendencia que se viene desarrollando ya hace más de 8 o 10 años, que va a continuar, que se va a profundizar, o sea, tenemos menos lluvia, aumenta la temperatura y todas las consecuencias que son. Entonces, más que nunca, tenemos que tener una mirada sobre el recurso hídrico que tiene que ser una política mucho más amplia, una política más integral, una política que abarque otras cosas. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir acá, ya que estamos en Comisiones Unidas. El país, y esto es un fracaso, a mí me voy a dar una política de Estado, que no le echo la culpa a este gobierno. Para mí es un fracaso la política de Estado. No hemos tenido nunca la capacidad de tener una política con una mirada estratégica en el término de recursos hídricos. Si lo hubiésemos tenido, de partida no tendríamos 40 instituciones desarrollando como 100 funciones. Si lo hubiésemos tenido, habríamos tomado decisiones a lo mejor que algunas venían incluso en los años 70, tremendamente importantes, como hubiera sido el embalse Puntilla de los Vientos ahí en la cabecera del río Concagua, y nos habríamos evitado muchos problemas y que lamentablemente dejamos pasar. Claro, 15 años atrás no estábamos pensando en la escasez hídrica que íbamos a estar sometidos, obvio. Pero entonces ahora nosotros tenemos la obligación de mirar esto de una manera, como digo yo, más amplia, más integral y más profunda. Dicho en otras palabras, yo la verdad que creo que no es conveniente la señal que estemos dando. Yo creo que no es bueno que nosotros tengamos esta tendencia a caer en los peritos externos que van reemplazando, digamos, a nuestros profesionales, que van reemplazando las funciones que de alguna manera las empezamos a externalizar, y en lugar de fortalecer una institucionalidad que va a pasar a ser cada vez más importante, como es la Dirección General de Agua, la empezamos de alguna manera a debilitar con este tipo de política. Por eso yo por lo menos no estoy de acuerdo con esta propuesta. Las Comisiones Unidas se han convocado para pronunciarse sobre 4 temas, entendiendo que el tema de la Dirección General de Agua es el más profundo. Por lo tanto, tiene la palabra la senadora Rincón, pero después de eso me gustaría pronunciarnos sobre los 3 primeros temas para ver si los podemos resolver y evaluar, porque solamente tenemos una semana de acuerdo a la sumergencia. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, primero, gracias, ministro, al director por la presencia. Primero, decir algo que creo que debiera ser una lección aprendida para los temas que vienen hacia adelante. Si un tema en una comisión se concuerda con el gobierno que no va a ser tema de un proyecto, debiera eso respetarse como principio de trabajo. Y lo digo porque aquí había un acuerdo con esta comisión, con la Comisión de Economía, que esto no iba a ser parte del proyecto y que se retiraba.
y luego ingresa en otra comisión sin que se advierta a los colegas de esa situación. Y nos tienen lo que nos tiene hoy día, demorando un proyecto que entiendo que es importante para el Ejecutivo y que debería ser importante para todos nosotros. Lección aprendida. Yo sé, ministro, que usted asumió esta cartera después, etcétera, pero su equipo, hay muchos en su equipo que estaban y que sabían de esto. Entonces, creo que no debiera haber ocurrido esta situación. Dicho aquello, me voy al tema que el presidente ha señalado que es uno de los 4, pero creo que es el más grande o más grueso. Y creo que lo que han señalado el senador Arboe y la senadora Allende va en la línea de lo que pensamos. Yo creo que hay temas en nuestro país que tenemos que abordar como país, como Estado, no como gobierno, independiente de qué color tenga el gobierno. Y sin lugar a duda el tema del agua es un tema que hoy día le ha tocado a este gobierno asumir el tema desde el punto de vista de la escasez hídrica, de la emergencia, y que si miramos otros países probablemente encontraremos fórmulas respecto de cómo solucionar una situación crítica como la que hoy día vivimos. Pero sin lugar a duda no es debilitando al Estado, sino que es fortaleciéndolo. El senador Arboe hacía preguntas que son no menores. ¿Cuántas de las demoras tienen que ver con esto? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos son respecto de situaciones de obras mayores, menores? ¿Cuál es el stock? Y sin lugar a duda uno llega a la conclusión y a la convicción que tenemos una dirección de obras que no da abasto, que no es capaz de resolver las situaciones que se le plantean. Pero, y ahí me voy a lo que planteaba la senadora Allende, esto es mucho más que permisos. Esto es y tiene que ver con una mirada integral, amplia del país y cómo resguardamos a todas y a todos los ciudadanos en el tema del agua. Con el ministro lo vimos en algún minuto cuando usted estaba en el Ministerio de Obras Públicas, el tema de los programas de agua potable rural. No solamente nuevos APR, sino que mejoramiento y ampliación de los existentes. Cómo el país ha desarrollado una verdadera industria de camiones aljibes que son absolutamente indignos desde el punto de vista de la ciudadanía. Y esto no se resuelve con haciendo más fáciles los permisos a los que quieren invertir. Se resuelve con una mirada de país y cómo resguardamos un recurso que puede no ser escaso si lo administramos bien, pero es escaso si seguimos en la lógica que tiene hoy día. Entonces, creo que no va la línea o no va la solución a través de externalizar un informe, sino que asumir que debiéramos tener un Estado robusto que asuma el desafío del agua en todos sus ámbitos. Gracias, presidente. Sí, yo. Sí, no, está bien, gracias. Sí. Ya. No, está bien. Efectivamente nos tocó su análisis en la Comisión de Medio Ambiente. Naturalmente hay visiones opuestas en algunos puntos de vista y eso es razonable. De los 4 aspectos que hay en rigor, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de las pertinencias es un tema súper razonablemente, ¿no es cierto?, presentado para perfeccionar el proceso en relación a darle certeza a la persona, ¿verdad?, que va a ingresar el tema, que en definitiva lo que tiene que hacer y no verse sometido, ¿verdad?, a veces a una multiplicidad de presentaciones, de recursos y acciones que muchas veces ni siquiera van al fondo, sino que más que nada van a la forma de los procesos en materia de algunos de resoluciones de calificación ambiental. Lo segundo, respecto de la suspensión de los plazos en relación a las resoluciones de calificación ambiental, en tanto estos sean objeto, ¿verdad?, de algún tipo de reclamación administrativa o judicial, que los plazos corrían y muchas veces acontecía que terminaban, ¿no es cierto?, los procesos, seguían los procesos judiciales y el plazo de la resolución terminaba caducando y obligaban, con todo lo que eso implicaba, ¿no es cierto?, a todo un replanteo nuevo, ¿verdad?, de estos estudios. Y eso evidentemente que generaba, porque en materia de muchos proyectos de resolución de calificación ambiental, yo recuerdo incluso desde la comisión, no nos toca tanto en el Senado, salvo algunas áreas geográficas en particular, de organizaciones que vienen a realizar sendos presentaciones de reclamo por conducta, etcétera. Pero en la Cámara de Diputados, yo me acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente, era un tema recurrente, permanente y cotidianamente en cada comisión. Y muchas comunidades venían a plantear sus inquietudes, incluso por proyectos ambientalmente extremadamente amigables.
la generación de biomasa, ni siquiera se plantean oposiciones contra proyectos que incluso eran absolutamente amigables con todos los esfuerzos en materia de promoción de energías renovables. Por eso nos llamaba mucho la atención que sobre el particular, además venía la instancia de la Cámara por la acción de fiscalización, sino que además la presentación de los sendos recursos respecto del tema. Por eso, razonable creo que esta indicación al artículo 1, ¿verdad?, respecto de la suspensión, en tanto algún proyecto esté objeto, ¿verdad?, de alguna reclamación administrativa, de la suspensión del plazo que otorgó originalmente la resolución para el desarrollo del proyecto. Creo que es un tema de lógica naturaleza, porque en definitiva por la vía administrativa o la vía judicial se estaban alterando, ¿verdad?, las resoluciones que formalmente se habían otorgado frente a determinados proyectos. Y lo tercero, respecto de la DGA, que evidentemente es donde se generan las mayores dudas y situaciones, ya es recurrente, me pareciera ser que de repente nosotros nos damos cuenta ante la inminencia de la realidad de los problemas que tenemos y empezamos a hacer acción respecto de cómo revertirlo. Yo recuerdo, siendo geógrafo en la universidad, y nos planteaban el tema de la desertificación, si uno separa las regiones, de la cuarta al norte, sequía o escasez hídrica es un tema que ha existido toda la vida. Y recuerdo incluso más, crisis de sequía muy grande, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, cuando incluso se planteó la posibilidad de trasladar el ganado caprino desde la cuarta región hacia la región más linda de Chile. Hace años atrás fue eso. ¿Ah? Fue así, ¿para qué vamos a hablar de él? Bueno, está bien. Pero yo recuerdo, ¿ah? Sí, yo recuerdo años, muchos años atrás. Oye, yo recuerdo hace muchos años atrás se planteó esa sugerencia. Años atrás y décadas atrás, la senadora Allende hacía mención, ¿no es cierto?, años atrás, yo recuerdo esta idea, esta gran mega idea, ¿no es cierto?, del canal, ¿cómo se llama? Hídrica, la carretera, ¿cómo se llama? La carretera hídrica de la década del fin del 60, ¿no es cierto?, de un gran sueño, ¿ya?, de un gran sueño, ¿verdad?, que propiciaba traer agua de donde nos sobra hacia lugares donde existe. Bueno, volviendo al punto geográfico respecto al tema de la sequía y las dificultades que se enfrentan ahora en la tramitación de proyectos, evidentemente la sequía está, ¿verdad?, presente y ha estado históricamente presente, y las comunidades históricamente, con el pesar que nos lleva, ¿no es cierto?, respecto al particular, yo diría desde la cuarta región hacia el norte. Si seguimos, presidente, discúlpeme, ¿dónde tenemos este problema radicado, ¿no es cierto?, donde hoy día se ha declarado emergencia hídrica? Este problema no lo tenemos, del Ñuble bajo lo tenemos, Lizalde. ¿Tenemos problema de sequía? ¿Sí? ¿Concepción? Bueno, hay una situación, ¿no es cierto? Sí, no está bien, pero bueno, está bien, pero el proyecto de la carretera incluso nace más al norte de Concepción, ¿verdad?, de la captura de agua para eventualmente hacer. Bueno, y nos pasa a nosotros en la región de Aysén, que en vez de mayores precipitaciones nivales, hoy día lo que más tenemos son precipitaciones de lluvia. Pero bueno, este tema, respecto de la iniciativa, de cómo resolvemos, yo creo que el gobierno ha dado una potente señal al crear esta mesa, porque hoy día nos enfrentamos a una realidad que la hemos tenido siempre en la nariz, ¿no es cierto?, la hemos tenido siempre al lado de nuestros ojos, siempre el problema ha existido, ya, más o menos. Hoy día nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que se crea esta mesa, que el gobierno convoca una mesa muy transversal donde esperamos que, por favor, tengan la máxima iluminación, ¿no es cierto?, los miembros de ese particular para sacar las mejores ideas y sugerencias frente a un problema que evidentemente llegó para quedarse. Y creo que en ese sentido, la vía que permita a la DGA avanzar en proyectos que apunten, ¿verdad?, al desarrollo de enfrentar esta situación, creo que tenemos que ponerle celeridad. En esta agenda pro inversión había materias que evidentemente, ¿no es cierto?, estaban siendo un obstáculo, no en este caso en particular, sino que en general, en muchos trámites que eran absolutamente engorrosos e innecesarios, ¿ya? Las presentaciones de documentos en instancias que hoy día ya la tecnología permite absolutamente hacer el cruzamiento de información. Aquí tenemos que avanzar en este tema. Nuestro país, desgraciadamente, no está creciendo como nosotros quisiéramos crecer. No podemos situarnos en un problema grave, sin duda, el tema de la escasez de agua. A inhibirnos, ¿no es cierto?, también es la necesidad de hacer desarrollo, de hacer inversión,
de hacer generación de empleo, en definitiva de hacer crecimiento. Lo importante, como tal cual, como lo dijo el presidente de la Naciones Unidas, aquí hay que compatibilizar este desarrollo, ¿no es cierto?, con el tema medioambiental. Y aquí estamos enfrentados a una realidad que incluso escapa a nuestras propias condiciones, de cómo intervenimos, ¿no es cierto?, en esta situación que es tan global. Por eso creo que hay que avanzar en el perfeccionamiento de los procesos que le permitan a la DGA hacerse parte de este particular, y más aún en una instancia donde además el tema de los peritos externos es una práctica de uso no particular ni novedoso, es una práctica de uso habitual, y necesitamos evidentemente avanzar en estos requerimientos, presidente. Yo me parece que las indicaciones van en una dirección adecuada, necesarias por lo demás, para restablecer en parte el aceleramiento de procesos que tenemos, y yo me quedo al final. El problema del agua lo quiero radicar, ¿no es cierto?, en el convencimiento que tiene el gobierno respecto del problema, un problema que viene de hace mucho tiempo, pero que hoy día se asume con decisión. Se crea esta mesa, tenemos grandes esperanzas que esa mesa, ¿verdad?, sea un aporte sustantivo al aporte a las soluciones en definitiva, y que estas materias que están acá son de naturaleza administrativa, no naturaleza, ¿no es cierto?, de fondo respecto del problema. Lo otro, esperamos sinceramente que como país construyamos esta política del agua, transformemos. Yo incluso patrociné una modificación a la Constitución, un agregado a la Constitución respecto a suscribir el derecho constitucional al acceso del agua, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay duda sobre ese particular. Y me gustaría que en esa línea las cosas fueran por dos y que no tratáramos de mantener lo que significa la necesidad del perfeccionamiento institucional respecto a la necesidad de que el tema del agua, el enfoque del agua y el planteamiento de los vías de cómo enfrentarlo requiere una acción como la que instaló el gobierno con esta mesa, en la cual esperamos las soluciones, las ideas, las propuestas para llevar a cabo ese tema. Acá es un tema administrativo que requeremos también resolverlo, presidente. Muchas gracias. Yo voy a hablar de varias cosas, pero lo que pasa es que quedan 5 minutos para que termine la sesión. Entonces, prefiero reservar mi argumentación cuando veamos la indicación, o sea, cada uno de los puntos por separado. Pero sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en la metodología. Que yo creo que lo más sano sería que votáramos entre... Bueno, ¿ah? Y dejemos de para una sesión. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a votar? Porque el gobierno ha hecho indicaciones a lo que está aprobado. Y deberíamos decir si vamos a mantener, creo yo, el texto aprobado por la Comisión de Bienes Nacionales, perdón, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, o las propuestas del Ejecutivo. Creo que esa es la disyuntiva real, yendo al fondo de lo que está aquí reglamentado. Y voy a argumentar cuando vamos punto a punto. Okay. Pero también tengo entendido que nosotros tenemos nuestra votación en economía. Por lo tanto, debiese ser entre la indicación del gobierno o lo que votó economía o lo que votó medio ambiente. Señor secretario, a ver si nos aclara un poco la posición, porque economía de lo único que no se pronunció fue de agua. Y por lo tanto, economía tuvo una votación con respecto si es que finalmente no se aceptaran las indicaciones que están presentadas. Por lo tanto, están las indicaciones presentadas versus lo que votó la Comisión de Economía versus lo que votó la Comisión de Medio Ambiente y lo que ratificó la Comisión de Hacienda. Señor Ministro. Presidente, yo lo que entiendo que nosotros presentamos en la sala, llegó el proyecto que salió de la Comisión de Hacienda. Ese contiene estos 4 puntos a los cuales estamos proponiéndoles hacerle unas modificaciones. Lo que se acordó en comité es que esos 4 puntos se vieran en esta comisión conjunta. Si se aprueban, se aprueban y se incorporan dentro del resto del informe que salió de la Comisión de Hacienda. Si se rechazan, se rechazan, ¿no? Y queda el resto de la comisión, de lo que salió de la Comisión de Hacienda. No, quedan sin texto. Quedan sin estas 4. Si se rechazan, Con el texto de Hacienda. no, pues, se rechazan estas 4 y queda el resto del texto. Eso es lo que estoy diciendo. Esta comisión define cuál es el texto que se somete a votación en sala. Esta comisión puede decir ninguno de los 4 va, los 4 van con la redacción de Hacienda, de Economía o de Medio Ambiente, o los 4 van con una redacción distinta.
De esos Estos cuatro sí, puntos, sí. Sí, es Sí, eso. sí. Sí, no. Ya. El Por tanto, nosotros simple- tenemos que definir punto a punto cuál es la redacción que vamos a proponer. Yo planteaba, porque yendo al fondo donde se produce la contradicción, más que entre economía y hacienda, es entre medio ambiente y hacienda, que en alguna medida ratifica algunas cosas de economía. Por tanto, es ahí donde queramos resolver con cuál texto nos vamos a quedar, independientemente de que podamos hacer todos los cambios que estimemos Pero son respecto a esos pertinentes. 4 puntos. Pero la contradicción en el fondo está entre el texto de Hacienda y el texto de Medio Ambiente. Sí, tiene razón, ministro, lo que está Porque nosotros estamos haciéndole cambio a lo que salió Hacienda. Aquí, Tratando de buscar un punto común. Señor secretario. Entonces, vamos a ver cómo lo entiende la Secretaría y concordamos. Presidente, Va a hacer uso de la palabra la Secretaría de la Comisión para hacer las propuestas en relación a cada uno de los temas hay una y proposición. las indicaciones. Sí, hay una proposición del senador Elizalde en cuanto a si es que es necesario a lo mejor celebrar otra sesión. ¿A eso se refiere usted? En cuanto a fijar un procedimiento. No fijemos procedimiento. La Secretaría concuerda con lo que planteó el senador Elizalde. O sea, el comité, después ratificado por la sala, lo que acordó es solicitarle a estas comisiones unidas un acuerdo complementario respecto de estos 4 temas acotados. Y lo que plantea esta comisión es respecto de lo cual el Senado se va a pronunciar. Este va a ser el último informe, que es lo que reglamentariamente dice. Y alcanzamos a ver Respecto de cada uno de los temas, votaré. No sé si podemos sesionar, o sea, juntar los 4 de la tarde, O sea, yo consulté en Secretaría y el plazo que otorgó la sala de una semana, en principio vence mañana, pero ha ocurrido que en otras oportunidades también se ha otorgado un plazo, incluso no tan acotado como este, y las comisiones hacen su trabajo y presentan su trabajo una vez que lo terminan. Puede también formalmente, a lo mejor, si la comisión acuerda, solicitar que se amplíe un plazo, un mayor plazo para efectos, pero también, claro, esa es la experiencia. senador Allende. Yo creo que incluso primero creo que no se puede votar en 2 minutos. Creo que ya vence la hora del orden del día y creo que aquí seriamente lo que queremos hacer es proponer una nueva sesión y darnos el tiempo a estudiarlo. Es más, me llama la atención porque hablamos de 4 puntos, sin embargo, había otros temas que estaban también, que nosotros tuvimos dificultades porque nosotros no estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo más, respecto al tema de la denuncia de obra nueva, que aquí veo que no se ha tocado, que nosotros además no estuvimos de acuerdo en la forma en que lo presentó el Ejecutivo. Entonces yo creo que acá hacemos un error si nosotros queremos sacar a toda velocidad, creo que no corresponde, es demasiado serio e importante. Aquí incluso el senador Arboga pidió números, pidió datos bien precisos, y yo creo que bien vale la pena que nos demos una semana más y podamos resolverlo de esa forma, pero no ahora votando en 2 minutos, cuando yo me referí incluso a uno, pero de los 3 temas, quedan otros 3 temas pendientes. Sí, pero sería importante destacar que el acuerdo comité establece claramente los puntos en que nos vamos a pronunciar. No está el de obra nueva y lo otro que viene es que efectivamente habría que definir cuál va a ser el mecanismo de sesionar. Si pedimos autorización a la sala o nos juntamos el próximo martes de 3 a 4. Presidente, entendiendo lo que dice la senadora Allende, el acuerdo de comité fue que estos 4 temas los veíamos nosotros, el resto se podrá pedir votación separada y uno votará en conciencia. Y yo creo que en honor a la hora que tenemos la propuesta del Ejecutivo acá, lo que podríamos hacer es acordar la próxima sesión y venir a votarla. Y si hay alguna modificación que queramos hacer en la propuesta, bueno, tenemos varios días para poder conversarla. No sé si les parece. Senador Sandoval. No, gracias, presidente. Este proyecto lleva mucho tiempo en tramitación. No estamos hoy día descubriendo, ¿no es cierto?, los temas que se trata del proyecto. Muchos meses de tramitación, ¿ya?
Por lo tanto, yo creo que también pongamos la línea respecto de lo que esta situación es. Esto no estamos descubriendo hoy día el tema. Yo sugeriría, no sé, porque en realidad no puede que no queda mucho tiempo, pero son cuatro indicaciones, de las cuales hay algunas yo creo que, no sé si habrá coincidencia, a lo mejor el tema de las pertinencias, el tema de la suspensión de los plazos de la universidad, y dejar pendiente a lo más, por último, a ver si mañana conseguimos una situación, pero ¿para qué dilatar más algo que mañana va a terminar aprobando? Actuemos también, no nos transformemos nosotros tampoco en obstaculizar un objeto, ¿no es cierto?, que es estimular, promover y flexibilizar y mejorar la tramitación. Si hay acuerdo en algunas cosas, bien, sugiero yo votarlo, y si no, bueno. Presidente. ¿Hay acuerdo de los senadores para extender? O sea, No. tengo pedida la palabra. Senadora. Sí, a ver, el Órdenes. tema es, acá estamos en la tensión crecimiento económico versus cuidado del medio ambiente. Y esa tensión hoy día, bueno, al menos ha sido la conversación en el Ejecutivo, lo que nos dice no vamos a crecer si es que no aprobamos esto. ¿Ah? Y en ese sentido creo que hay varias cosas que tenemos que avanzar. A mí, si uno ve algunas presentaciones que revisamos en medio ambiente, el crecimiento económico no siempre está entrampado en los permisos del servicio público y los ministerios. También tiene que ver con el retiro de los titulares de sus proyectos. Y yo diría que eso es 50 y 50. Y acá hemos llegado a un acuerdo en los comités a abordar estos 4 puntos que son más complejos. En lo personal, creo, y lo digo por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, el dilema que tenemos con 40, 50 proyectos en Chile, no con los 1.000 o 16.000 que se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, mi opinión es que, pero es parte de otra conversación, lo que se requiere es un sistema de evaluación para este tipo de proyectos que a juicio de muchos son los que van a cambiar o no la inversión del país y dejar los otros. Como esa conversación nunca se dio, terminamos modificando una serie de cuerpos legales, porque no es solo el Código de Agua, la Ley de Base General del Medio Ambiente, Región Mina, en fin, y otras. Y estamos en esta conversación que llegamos entrampados. Yo creo que en 2 minutos, y coincido con la senadora Allende, no están las condiciones para votar. Porque acá estamos en esa tensión donde los que pertenecemos a medio ambiente obviamente tenemos una visión, pues sí tenemos que defender también la visión sobre cómo vemos el crecimiento. Con el tema de la DGA y los fiscalizadores externos, yo creo que no es una función delegable, esa función pública a un externo, en ningún escenario. Y también la pregunta es aquí al Ministerio, Hacienda, bueno, porque es la Superintendencia del Medio Ambiente, si hay algo que extraña a los ciudadanos es la acción fiscalizadora, pero si es en agua es más. Y ahí el contexto de cambio climático es vital. O sea, la línea base en 5 años, a mi juicio, hoy día cambia mucho. Y la estamos extendiendo en el fondo a 8 años. Eso es lo que estamos haciendo. Bajamos 2 años, de 10 a 8. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, se votará. Yo no tengo problema en votarlo. Creo que ahora no. Creo que habrá un día más, 2 días más. No va a cambiar mucho la urgencia. Pero el desafío que tenemos es que yo fui crítica a la ventanilla única de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables porque, a mi juicio, relativiza mucho la evaluación de grandes proyectos que son los que tienen impactos. Los que tienen impactos son eso. Y cuando lo haces vía pertinencia y modificas un proyecto grande vía pertinencia, también son grandes los impactos. Ahí tenemos visiones distintas, se votará. Pero quería permitirme esa reflexión porque no son los miles de proyectos que se evalúan, son los grandes proyectos. Y yo conozco como experiencia territorial, Hidroaicén se colocó una región de 100.000 habitantes bajo la presión de que el apagón de Chile iba a ser responsabilidad nuestra. No se apagó, desarrollaron energías renovables. Eso es lo que ocurrió. Entonces, también yo creo que buscar otras soluciones, acá nadie pretende entrampar el crecimiento, esto no es una discusión de trinchera, pero ya es hora de que pongamos también, yo creo, voluntad en fortalecer una entidad fiscalizadora que es de agua. El déficit hídrico viene hace una década bien intenso en Chile y no va a cambiar. O sea, eso sigue. Entonces, oponemos, porque Vialidad sigue siendo 4.000 funcionarios. Yo no sé cuántos tiene la DGA, pero yo creo que ya las prioridades, esa obsesión vial que tenemos en el país, o sea, son funciones distintas, pero pongámoslo. ¿Ah? Sí, sin duda, carretera austral. ¿Ah? Eso, presidente. Senadora Elizalde. Bueno, esta conversación la hemos tenido con el senador Sandoval en otras comisiones, pero cuando uno anticipa una votación, evita que se pueda llegar a un buen punto de encuentro en algunas materias. Yo no sé si el Ejecutivo quiere los riesgos de que se vote al todo o nada. Independientemente, yo tengo diferencias con lo que propone el Ejecutivo, pero
siempre el tiempo permite ir perfeccionando y buscando puntos de acuerdo donde lo haya. Donde no lo haya, obviamente vamos a tener que votar entre dos alternativas. Pero no hay un tema reglamentario. Nosotros solo podemos sesionar a contar de las 4 de la tarde con utilización de sala. Porque nosotros deberíamos en este momento estar dando quórum a la sesión de sala. Por lo tanto, no podemos, lo hecho, seguir sesionando. Entonces yo hago un punto de reglamento, no podemos seguir sesionando y que el presidente convoque a una nueva sesión cuando sea correspondiente y nos tenemos todo el tiempo para ver si es posible llegar al punto de acuerdo, reitero, donde sea posible. Donde no, votaremos entre las distintas alternativas y bueno, así se resuelven las diferencias en democracia. Muchas gracias. La sesión se convoca para el próximo martes de 3 a 4 de la tarde. Habiéndose cumplido el objeto, se levanta la comisión.